Deyanira Morán Garduño es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Ha cursado varios diplomados en Periodismo de Investigación por la revista Proceso y el TEC de Monterrey, en oratoria, en escritura y crónica periodística. Inició su carrera hace 27 años como locutora bilingüe en la onda corta de Radio Educación y como guionista y conductora en AM de la misma estación. Posteriormente, formó parte del equipo de Detrás de la Noticia como reportera. En Cancún, Quintana Roo, fue directora de Radio Cultural Ayuntamiento. Dirigió Radio 13 Noticias del Grupo Radio S.A. y formó parte de la plantilla de conductores al lado de figuras destacadas del periodismo en México. Actualmente conduce Prisma RU, noticiero vespertino de Radio UNAM de lunes a viernes de 13 a 15 horas. También es profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues aquí estamos con Deyanira Morán. Bienvenida, querida amiga. Muchas gracias, John. Gracias por invitarme a tu programa. Un privilegio, la voz de Prisma RU. Muchos ya te conocen en persona, pero algunos quizás solamente te han escuchado. Así que aquí está la gran conductora. Todas las tardes te podemos escuchar de 1 a 3 en Radio UNAM. ¿Desde hace cuántos años? Vamos a cumplir 9 años en mayo. Mira. Ya va a cumplir 9 años el programa al aire. ¿Y cuáles son algunas de las satisfacciones más plenas que has tenido en esta responsabilidad de estos años? Pues yo creo que son muchas. En principio, fíjate, el programa empezó con 1 hora, pero conforme avanzó el programa y demás, pues no nos dábamos abasto con 1 hora, así que se tuvo la necesidad de hacer 2 horas para generar pues más información, tener más voces. La universidad es tan grande, tan diversa que no cabía en 1 sola hora, entonces tuvimos que hacer 2 horas. Eso fue una parte muy importante al inicio. Es impresionante porque hay una oferta muy amplia, hay muchos locutores o periodistas que tienen sus programas de noticias en radio, pero en realidad hay poca diversidad, poca pluralidad. Muchos diciendo lo mismo, y tú y Radio UNAM son una excepción en términos de que se distinguen por una forma diferente de contar las noticias, analizar la realidad. ¿Cómo lo definirías tú, el sello Radio UNAM? Pues mira, en principio coincido contigo en esta parte. De pronto pasamos de aquella hegemonía de los medios de comunicación, pero realmente creo que es un buen punto de reflexión. Realmente tenemos tantas voces diversas en los medios de comunicación y bueno, pues la universidad da un espacio muy grande para que de todos los temas, prácticamente el tema que tú me puedas decir, hay algún experto, alguna experta desde nuestra universidad. Y entonces ese es como un gran plus, porque mientras en los medios de comunicación privados muchas veces se pelean el mismo entrevistado, el mismo político, aquí tenemos una diversidad de voces y es justamente lo que queremos hacer, dar otra oportunidad al radioescucha. Y tampoco es una radio insular solamente para la comunidad universitaria, sino tiene una proyección mucho más allá. Están buscando comunicarse con la sociedad en general, ¿no? Claro, tienes mucha razón. Está pertenece a nuestra universidad, es uno de sus medios de comunicación, pero llegamos y tenemos un alcance a quien quiera poner la radio ahora con las aplicaciones o a través de su página de internet, nos pueden escuchar y de pronto yo hago este ejercicio al aire, a ver de dónde nos están escuchando, y nos han escuchado o nos llegan mensajes de muchas partes del país o incluso del mundo, nos llegan mensajes. Tú has trabajado también muchos años en la radio, la televisión, los medios privados. ¿Sientes que tienes más libertad en el medio público o cómo defines ahí la diferencia entre trabajar en un medio público y uno privado? Pues fíjate, afortunadamente en general te puedo decir que he tenido un trabajo muy libre, pero por supuesto que cada medio tiene sus propios intereses y puede haber una línea editorial muy marcada y en ese sentido pues el trabajo tiene que ceñirse a lo que te está planteando la empresa. Yo recuerdo pues en algunos momentos esta nota debe o esta entrevista tiene que ir.
¿no? Por consigna, o sea, te queda claro consigna. Que alguien les pidió o lo compró o algo, ¿no? Exactamente, y bueno, me recuerdo mucho en los tiempos de Peña Nieto. Pero bueno. Claro, el experto en eso, justamente. Sí, ¿no? sí, eso pasaba. Yo estaba en aquellos tiempos en una radiodifusora y pues sí pasaba eso. Y aquí en Radio UNAM, fíjate que me siento muy cómoda en ese sentido por la libertad que se da. No entrevistamos políticos, eso sí, pero ¿para qué entrevistamos políticos? De pronto, sí hemos entrevistado, sobre todo en la primera parte del programa de Prisma RU, pero después fue dando un giro como decir, bueno, si ya tienen a todos estos personajes en la radio comercial, vamos a hacer algo diferente. Y justamente desde ahí nos insertamos a tener, hay muchos politólogos también en nuestra universidad, gente que se dedica a todo esto o que forma parte de nuestra universidad, pero que también forma parte del ámbito político, ¿no? Desde politólogos, internacionalistas, sociólogos y más. Eso con respecto un poco ligado a la política, pero también tenemos pues expertos en todas las materias, ¿no? Radio UNAM pues tiene ese propósito también de generar contenidos de la cultura, dar voz a la ciencia o a los científicos y científicas, y eso es parte también de lo que hacemos. Sí, aprovechar de la gran pluralidad, la riqueza de la universidad es increíble, como no solamente cubrimos todos los temas, sino a cada tema hay diferentes perspectivas dentro de la misma universidad, ¿no? En esto de la política, una pluralidad increíble. ¿Y tú decides los temas? ¿Tienen una mesa de redacción o nada más te dicen lo que vas a decir? ¿O cómo es la dinámica? ¿Participas en construir? ¿Quiénes van a invitar? ¿Cuáles son los 3 temas normalmente, ¿no? Señalas como las claves del día. Cuéntame un poco de ese día a día de tu desempeño profesional. Pues totalmente me toca ser parte de todo, de la creación del programa, cómo se va a plantear el tema, desde qué óptica, cómo lo miramos y a quién podemos entrevistar. Muchas veces pues hay personas que pueden hablar del mismo tema, pero a quién elegimos, ya poco a poco me ha tocado ir conociendo pues cuáles son las ópticas de cada persona que hemos entrevistado, pero sí, me toca hacer de todo, elegir temas, elegir entrevistados. Digo, hay un equipo pequeño, pero consistente, y que nos dedicamos y nos abocamos todos los días al programa. Por lo menos un día antes debemos de tener un gran avance y ya el mero día, pues empezar a ver temas, porque tú sabes, la información es muy muy volátil y de repente pues te pasa que sale algo de momento y también queremos ser parte de la coyuntura. Eso es también parte de es parte de la libertad que uno tiene, ¿no? En este medio, porque en los medios privados de repente los conductores de noticias son meros locutores, lectores de noticias, de guiones que alguien más hace. Pues serán una cara bonita, una voz carismática, pero al final de cuentas no están construyendo el noticiero. Y en este caso sí lo haces, pero no es siempre el caso, ¿verdad? No, sí me tocó esto que tú platicas, de que de pronto llegas y ya está todo hecho y solamente tienes que llegar a conducir, incluso a veces hasta están hechas ya las preguntas y de pronto eso sí como que te limita. Entonces a mí siempre me ha gustado sentirme muy cómoda y muy libre en este aspecto, preguntar lo que tú quieras. Y hay de pronto entrevistados que también te dicen, ay, pásame un cuestionario, pero a veces es porque no tienen quizás la experiencia de estar en los medios de comunicación, y entonces te piden, pero son contadas las ocasiones en que pasas hay un guión de por medio. Casi siempre todo es espontáneo, con el expertise de la persona y bueno, pues las preguntas que uno pueda generar. ¿Tú no preparas sus entrevistas con un guión de preguntas específicas, sino que más bien respondes en el momento? Mira, por lo general no lo preparo, me informo del tema, claro. Pero ahí llega a haber algunos entrevistados como que son más imponentes de pronto, o el tema es como más específico y no tengo tanto conocimiento, pese a que pues siempre tienes que leer antes de los temas, ¿no? Pero sí, de pronto sí las llego a hacer, muy pocas veces, pero sí. ¿Recuerdas de la entrevista que más te fue mal? ¿Qué más me fue mal? Pues ¿qué más se te fue de las manos y que no lograste sacar la información que querías? Pues a lo mejor no tanto mal en el sentido de que se volvió una situación difícil, claro, o algo así, sino más bien del conocimiento específico, porque desde nuestra universidad hay expertos y expertas en algunos temas y quizás ese
el poderme involucrar bien en el tema, a veces no es tan fácil, ¿no? Cuando se entrevistan casos específicos, oye, los hoyos negros, ¿qué tal? Y demás, entonces a mí me cuesta más trabajo y tengo que leer más y eso me fuerza a conocer de otras temáticas también. Pero sí, de repente te están hablando algo que ni tú entiendes. Me ha pasado aquí también. Sí, me ha pasado, claro que sí. ¿Y la entrevista que más has gozado, que más hayas salido así satisfecha? Pues mira, son muchas, pero recuerdo una y además por el personaje, que es a Porfirio Muñoz Ledo, en su momento, claro. Sí, que venía en las elecciones de 2018 y prácticamente entre que en algunos momentos entre que me regañaba o ya estaba preguntándome o estaba diciéndome, pues no me digas que no vas a votar por tal persona y demás, se volvió como, ¿ya leíste mi columna de la mañana que escribí en 8 columnas en el Universal? Sí, digo, por fortuna la había leído. Pero sí, ya sabes, era un gran personaje, en la política y también a la hora de entrevistarlo, ¿eh? Sí, don Porfirio, nos falta luego esa voz y muchas otras. De repente sí se siente que, bueno, yo en lo personal celebro el consenso a favor de la transformación de un nuevo país, pero de repente el debate se abarata. Por los dos lados, ¿no? La oposición se queda con pues descalificaciones muy bajas, sin mayor profundidad, sofisticación, y dentro de la izquierda pareciera que no estuviera permitido la crítica tampoco, porque no queremos hacerle el favor a la oposición y de repente es como un momento extraño. No sé si soy yo nada más o lo sientes tú también un poco. Sí, yo también lo siento. De pronto creo que, y pasa de pronto también en medios de comunicación, o estás con el gobierno o no estás con el gobierno. Y yo creo que ahí se pierde una parte muy importante en donde el periodismo tiene que emerger y decir, a ver, yo no es que esté con el gobierno o no. Podemos, por supuesto que somos políticos, animales políticos y más, pero y podemos votamos y tenemos nuestra ideología, pero eso no significa que tengamos que o aplaudir todo o criticar todo. Creo que esa es la parte muy rica del periodismo que a mí siempre me ha gustado mucho. Y entonces de repente pasa ahora en el programa que hay personas que dicen, ay, es que hablan bien del gobierno, pero llegan otros y dicen, no, es que están hablando mal del gobierno. Y creo que la finalidad de una radio universitaria y en este caso Prisma RU, que yo me pongo esa camiseta, pues es no casarte con una ideología, ¿no? Es un medio también que tiene que ver con la academia y que tiene que ver con que pues las voces son diversas desde nuestra universidad y hay que tratar de captarlas a todas. Sí, aunque la neutralidad pura no existe. Sí, yo escuchándote siempre me queda claro la idea de que eres una mujer muy congruente y muy crítica, diría de izquierda, pero no sé cómo te defines así en términos de tu posicionamiento frente al mundo. Feminista, vienes de Violeta hoy, ¿no? Sí. Pues sí, definitivamente creo que la parte crítica es importante. Yo sí me identifico más con una ideología de izquierda y dentro de esa misma ideología pues hay que criticar a un gobierno de izquierda, ¿no? Que se dice de izquierda, porque bueno, podemos entrar en muchas polémicas y más. Y también observo lo que pasa del otro lado y leo a quien opina diferente y escucho y leo también a otras y otros periodistas que tienen puntos de vista diferentes y a veces muy diferentes a los míos, pero que es importante escucharlos. Con algunos aprendo y con otros definitivamente pues hay que darles la vuelta. Sí, no, eso es importante, ser transparente con cómo vemos el mundo y también necesariamente abierto y tolerante, porque esa de la intolerancia pues es lo que más daña a todos lados, ¿no? No podemos generar un diálogo de fondo si no nos escuchamos, entonces la democracia se debilita, pero el problema con las redes es eso, que en las redes de repente se polarizan las posiciones, se van generando burbujas autorreferenciales y yo creo que eso también lo estamos viviendo, ¿no? En México, en los Estados Unidos, en el mundo entero, este efecto burbuja que nos va encerrando cada quien en su espacio y eso dificulta la democracia, ¿no? Sí, comparto esa opinión. Digo, ahora las redes sociales nos abren una gran ventana y una gran posibilidad de tuitear directamente a personajes famosos y demás, pero
Allí están también la radio, la televisión, la prensa, que aunque fíjate, ahora que doy clases de periodismo aquí en Ciencias Políticas, de pronto es eso, les digo, a ver, levanten la mano quien se informe con la televisión, y por ahí 2 o 3. ¿Quién se informa con la radio? Pues a lo mejor 4 por ahí. Con las redes sociales, todas las personas levantan la mano porque ese es su más inmediato, su forma de comunicarse. Nos ha tocado ver a quienes tenemos ya varias décadas en este mundo, ver cómo ha ido cambiando esto y a mí me resulta muy interesante ver estas nuevas formas de comunicación y cómo el papel de las escuelas de periodismo también. ¿Qué les enseñamos ahora a las y los jóvenes? Te voy a preguntar más de eso después del corte. Vamos a un breve corte de anuncios públicos de nuestra televisión universitaria y ahorita regresamos para continuar con Deyanira Morán, la gran locutora de Prisma RU, de Radio UNAM y periodista de muchas décadas. Te esperamos ahora en unos momentos. Aquí seguimos con Deyanira Morán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro público. Mira, estábamos hablando sobre la juventud y las nuevas formas de informarse. Tú dijiste en tu primera, ¿cuál es la clase que das? Bueno, ¿cuáles son las diferentes clases que das ahí? Bueno, está la de argumentación y expresión escrita y géneros periodísticos informativos, teorías y análisis del discurso. Dentro del tronco común y también dentro de la carrera se llama periodismo. Ciencias de la comunicación. ¿Sí? Entonces, los jóvenes, claro, no ven la tele, ni escuchan la radio, ni leen el periódico en papel. Eso ya es el siglo pasado, ¿no? Sí, básicamente. Pero de las redes sí, aunque están de moda los podcasts, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, no es que se haya ido el concepto de la radio ampliamente entendido. O sea, igual no prenden la radio físicamente, pero sí están escuchando las noticias, información por medio de la voz de una locutora, un locutor que al fin de cuentas tiene mucho que ver con la radio, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, finalmente cuando empiezan a conocer cada uno de los medios de comunicación y cuando ellas y ellos empiezan a generar sus contenidos, yo creo que se dejan encantar por estos medios de comunicación, más allá de que no estén escuchando de manera cotidiana o viendo la televisión para informarse de noticias, pero a la hora que les toca hacer una nota para televisión, una nota para radio, una nota para prensa, mira, se empiezan a aprender estas lucecitas de un gran interés. Y entonces hay que saber guiar en esta parte, pero también de qué periodismo queremos. Y creo que así como uno da clases y ellas y ellos aprenden de nosotros, los profesores, de nosotras, también uno aprende, Claro. También uno aprende de los estudiantes. ¿Y qué has aprendido de tus estudiantes concretamente? Bueno, pues mira, por ejemplo, los contenidos. De pronto uno quiere tener todo, hacer un gran contexto, de pronto, por ejemplo, de una noticia, y entonces ellos ya quieren saber lo que va a pasar, lo que va a pasar después de una decisión como las que está tomando Donald Trump, ¿no? Entonces, como que la inmediatez, ellos van como mucho más rápido, su forma de entender las noticias puede ser de una manera como mucho más ágil y demás. A mí me gusta todavía leer el periódico, recortar, subrayar, cosa que pues estoy segura que no hacen. ¿Es el periódico impreso, tú? Sí, ¿De pronto, no todos los días. ¿Desayunas con no, papel? en Radio UNAM, llego ahí temprano, agarro algunos periódicos y algunas fotografías que me impactan o algunos temas los voy recortando y ahí los tengo. Ahí los voy acumulando y los voy sacando los que no son tan coyunturales, pero la nota del día es así, es muy rápida. Sí, es otra forma de hacerlo. O sea, esto, por ejemplo, de la voz, del podcast, la radio, creo que es más importante que nunca, porque lo que permite la voz, la radio, es que puedes hacer otra cosa mientras lo estás escuchando. O sea, por ejemplo, es el medio ideal para estar en el auto, para estar lavando la ropa, para estar corriendo en el parque. Entonces, nunca se va a volver obsoleto esta forma de comunicar, ¿no? Nada más está transformándose, ¿no? Un podcast, pues, puede ser lo mismo que un programa de radio. Tu mismo programa se difunde por podcast, supongo, Sí, ¿no? tiene un podcast ahí en la página de Radio UNAM. Pero exige otra manera de comunicar, ¿no? En particular, o sea,
los chavos están con eso, la inmediatez, más lúdico quizás también, ¿no? Más polémico, hasta gratuitamente polémico, ¿no? ¿Tú ves algún youtuber o te informas también por esa vía? Pues me gusta de pronto preguntarle a los y las estudiantes a quienes escuchan, a quienes siguen de pronto. Yo en particular no sigo a alguien en particular, pero sí he visto estos ejercicios, cómo comunican, qué te dicen, porque han surgido, pues sí, muchas personas que están dedicadas a esto y logran comunicar su mensaje y logran tener además miles de seguidores y de seguidoras. Es algo increíble lo que se ha logrado y a veces no son periodistas. Y yo, más allá de criticar, digo, pues el espacio es para todo el mundo, ¿no? No tiene que ser solamente para periodistas. Ahora bien, si haces un ejercicio como tal periodístico de informar, tener un espacio dentro de la formalidad, alguna estación de radio, televisora, incluso canal digital, pues si estás hablando de periodismo, bueno, esas ya son palabras mayores, ¿no? Pero creo que hay ejercicios que hacen que tienen algunas notas, digamos, periodísticas, pero que no propiamente se hacen por periodistas. Sí, sí es importante hacer esa distinción, aunque a veces pudiera parecer elitista, ¿no? Algunos son periodistas, el otros son influencers, ¿no? Sí. Y hay personas que son las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, el Julio Astillero, ¿no? Es un influencer, es un youtubero, pero también es un periodista hecho y derecho, así es. Sí. Pero es raro eso, ¿no? Realmente es uno o el otro, ¿no? Sí, digo, a final de cuentas también hay una cuestión para muchas personas que se iniciaron, que son jóvenes y que están ahora en estos programas, que abren su canal y demás, pues hay una cuestión monetaria también importante, ¿no? Claro. Y entonces hay quien ve con un interés legítimo, pero hay quien lo ve solamente con el interés de a ver cuántos clics logro y entre más amarillista sea y entonces me van a ver más y eso me va a monetizar más, entonces hay que saber distinguir y yo creo que tenemos un público muy inteligente en general que sabe distinguir entre el periodismo, lo que es periodismo, lo que no es periodismo, y finalmente pues consumes lo que más te guste, ¿no? A ver, pero dinos, estimada maestra de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, ¿cuáles son los elementos más importantes que definen al buen periodismo? Pues yo creo que en principio está la ética. Hay que tener una ética profesional y todo lo que esto conlleva. Yo creo que, y esto se empieza a generar desde las escuelas de periodismo, cómo enseñas, qué autores, por ejemplo, digo, Kapuscinski es un clásico finalmente y que también hay que leer lo que hizo en cuanto a periodismo, cómo él pues tiene una vocación tremenda y yo siempre dejo ese ejemplo, no solamente dicho, sino que también se metan a sus libros, a que conozcan más de su obra, pero yo creo que en principio la vocación es algo muy importante también y sobre todo esto que decías y que la objetividad, ¿existe o no la objetividad? ¿No? Creo que se sigue de pronto haciendo este debate en las clases, pero a final de cuentas, pues la subjetividad yo creo que es la que prevalece, pero esa subjetividad tiene que ser, pues, por supuesto, con esa ética también, ¿no? Y rigor, o sea, rigor periodístico, sí, claro. O sea, el hecho de que no haya objetividad no tiene que implicar que no haya rigor, ¿no? Claro. O sea, puede ser muy sistemático y siempre presentar datos verificables y confirmados, no estar inventando con especulaciones, a menos que estés en un espacio de opinión. Eso también, la distinción entre la información y la opinión, de repente, no sé. Bueno, se puede mezclar, tú mismo en tu programa, luego comentas, eso es muy legítimo. Yo que soy más de opinión, muchas veces doy datos, eso está bien, pero de repente fingir que estás haciendo uno cuando realmente estás haciendo otro, ahí es cuando ya de repente hay un problema, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, incluso de pronto se debatió por ahí una ley de que cómo se tiene que manejar el conductor frente a sus audiencias y
saber distinguir cuando estás informando, cuando estás opinando, que yo creo que la gente también, por supuesto que lo nota, pero yo, digamos, no puedo estar opinando sobre temas cuando estoy haciendo una entrevista, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces eso nos va abriendo las posibilidades de que también la gente conozca a los conductores, porque no solamente se trata de, a ver, voy a buscar en el cuadrante a alguien que sea objetivo, alguien que tenga todo este rigor y demás. También creo que las emociones y de pronto hay momentos en pues en el contexto de México y del mundo que nos hacen de pronto pues prácticamente opinar sobre algo, sobre un conflicto Claro. y demás, ¿no? Entonces, Antes se tenían que acreditar los locutores, ¿no? Había una asociación, Sí. bueno, todavía hay asociaciones de Sí, sí, locutores, sí. pero antes, para poder estar ahí frente a un micrófono, utilizando el espacio, al final de cuentas, frecuencia pública, tenías que estar avalado por una asociación de locutores, que supongo que también puede prestarse a control político, clientelismo, etcétera. Pero ahora estamos en el otro extremo. Ahora no hay una acreditación, ¿no? No tienes que pasar una prueba nacional para poder estar frente al micrófono, ¿verdad? ¿O sí? pues mira, yo tengo mi licencia de Tú sí. locutor, pero nunca me la han pedido, ¿no? Incluso también, fíjate algo muy interesante, para ejercer el periodismo como tal, pues no necesitas estar titulado, ¿no? A diferencia de otras carreras, lo que necesitas es pues todas estas características para irte abriendo paso en el campo del periodismo. Pero sí, hay una licencia de locutor. ¿Y crees que sería buena idea que fuera obligatoria para cualquier persona que se ejerciera en diferentes medios? Pues no precisamente. Yo creo que hay muchas personas que incluso no han estudiado la carrera de comunicación o de periodismo y que ejercen el periodismo o que tienen un espacio al aire, pero sí sé de empresas que solicitan esa. Además hay varios tipos, el tipo A, tipo B, dependiendo, hay algunas categorías. Qué bien. ¿Y cuáles son algunos de las temáticas, los temas que más te apasionan a ti? Haces de todo en el programa, pero los que, si pudieras dedicar un programa completo a la economía, a la política, a la cultura, ¿qué es lo que más te A mí gusta? definitivamente lo que más me gusta son los temas políticos, lo coyuntural, el análisis, la reflexión, qué está pasando en México ahora con este gobierno, la oposición, cómo va operando, qué es lo que vemos. Me gusta ese tipo de información. También, por supuesto, me gusta la información de cultura, es muy rica, es muy amplia, pero definitivamente si me das a escoger me quedo con la política, John. ¿Y qué opinas de Trump? ¿Qué opino de Trump? Híjole, bueno, pues el Trump Reloaded, ¿no? Que llegó ahora con este segundo mandato a ser, bueno, yo creo que entra con mucho disparate. Yo creo que es una postura más de, a ver, te asusto, a ver qué tanto te asusto y a ver hasta dónde cedes. Lo hemos visto con estos lanzamientos de una amenaza y luego negocia, luego da un paso adelante, luego da un paso hacia atrás, pero creo que no es muy bueno que tengamos ese tipo de discursos tan intensos y de pronto que generan mucho descontrol, incluso en personas que pueden ser muy serias y que están llevando a bien su gobierno y que es difícil la negociación con él, ¿no? Coincido, yo creo que es muy difícil su postura de Trump y lo impredecible de su actuación la hace más complicada la política. Lo único que yo rescato, sin que me citen como trumpista, por favor, es que de manera perversa está rescatando un poco la política como esfera autónoma. En los Estados Unidos durante mucho tiempo, Biden, mejor ejemplo, Sí. los presidentes más bien se posicionan como empleados. Así los veo yo, ¿no? Empleados de la industria militar, del Wall Street, de lo que quieras. Y aquí Trump de manera loca, ¿no? Y con una ideología racista, pero de alguna forma está colocándose como ¿no? por fuera de, ¿no? Algunos de los poderes fácticos que antes eran los que hacían justamente todo era tan predecible, porque siempre era el mismo que estaba mandando, no importaba quién gobernaba, ¿no? Entonces aquí ya de repente tenemos a alguien que pues, se divierte con la tarea de gobernar, ¿no? A mí me hubiera gustado que fuera alguien más de izquierda, etcétera, pero eso me parece interesante, por lo menos como analista político, ¿no? Sí.
Definitivamente, creo que también el de pronto romper con lo tradicional quizás no cae tan mal, digo, en el caso de Trump sí, pero entiendo lo que dices, romper de pronto ciertas estructuras que ya están muy hechas, muy establecidas. Entonces creo que por ahí puede haber, pues quizás, me parece como una especie de experimento su presidencia, que ya veremos en los siguientes años, porque apenas, digamos, lleva pocos meses, e imagínate, no sé lo que venga exactamente, pero pues ya ha habido algunas negociaciones en el conflicto de Ucrania, Rusia y demás, cómo se va manejando. Creo que es un estilo muy peculiar, pero puede haber quizás internamente ahí un Trump que realmente lo que quiere de verdad es negociar, aunque a lo mejor puede estar muy escondido ese Trump, y que viene también con esa visión de derecha, porque como que lo que ha hecho es unificar a ciertos personajes, ¿no? Ya ves algunos que estuvieron en su toma de protesta, como sí, claro. Giorgia Meloni o Javier Milei, por ejemplo. Bueno, ¿no? el Musk, que está ahí Musk, todos los días sí. dando sus propias conferencias de prensa Sí, en la oficina oval. Eso es una cosa increíble. Que no habíamos visto, ¿no? El hombre más rico del mundo, y estar ahí también con esta red social tan enorme y que genera además y que está haciendo política a través de una red. Bueno, sí lo vimos en 2012 en México, el telepresidente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Peña Nieto tenía la esposa de la empresa mediática más importante del país presente ahí, y esto es, pues, distancias tomadas, pero lo mismo, ¿no? Elon Musk es el brazo derecho del presidente y él maneja uno de los medios más importantes del país. Entonces, otra vez los medios están controlando al gobierno, lo cual va en contra de lo que acabo de decir de la voluntad de independencia política de Trump, pero es muy complejo, ¿no? Sí, es muy complejo todo este uso que se le está dando a las redes sociales, que cada vez tenemos cosas nuevas, porque cuando estaba Peña Nieto, efectivamente, pues había este manejo de redes y de comunicación y demás, pero ahora tenemos más cosas todavía, y además se van a mezclar con la inteligencia artificial, porque ahora, pues ya vimos, pasa algo y inmediatamente están estos videos con inteligencia artificial, que son como las caricaturas que nos imaginamos tal vez en el futuro, ahora ya están aquí en el presente, ¿no? Golpe que de pronto da Zelensky a Trump en la inteligencia artificial, y que se hace además viral y divierte, ¿no? Que además nos da risa, divierte, son formas también de expresar una parte política con este uso. Sí, pero ya de repente ya no le queda claro a alguien qué es realidad y qué es mentira. Pues eso mismo, el escenario en la oficina oval fue inédito, ¿no? Totalmente, regañando ahí abiertamente a un invitado, ¿no? Sí. Un jefe de Estado. En ese sentido, pues sí es similar a distancias tomadas a lo que hemos vivido estos años con Andrés Manuel. O sea, la mañanera, la manera totalmente distinta de comunicar y de impredecible y de comunicación más directa, que algunos llaman populismo. No me gusta ese término porque es demasiado abstracto y además siempre se usa para descalificar, atacar, pero sí estamos en un nuevo momento, nuevas claves políticas en que hay espacio para experimentar de derecha y de izquierda, y fue un fortalecimiento del poder oligárquico, pero quiero pensar que también se estaría abriendo espacios para una expresión ciudadana popular. Por ejemplo, las mujeres. No sé si fuiste a la marcha el 8 de marzo recientemente. Sí, tuve oportunidad de ir. ¿Y claro. qué te pareció? Bueno, pues creo que justamente se van haciendo estos grupos más fuertes, ¿no? Yo recuerdo, había ido otras antes de 2020, que fue antes de que se declarara la pandemia, pero esa fue la más numerosa que yo había visto o la que había participado con puras mujeres, ¿no? Incluso fui con mi hija y terminamos haciendo todo el recorrido. Dije, a lo mejor no aguanta todo el recorrido. Perfectamente, porque te contagia. Creo que se va haciendo cada vez más fuerte esa posibilidad de exigencia, pero también de discernir, también se vale, porque es un movimiento muy grande el feminista, y dentro del feminismo pues hay varios feminismos, y entonces hay que entendernos. Yo creo que no se trata de que pensemos todas igual, se trata de que también llevemos a cabo este ejercicio de reflexión, de discusión, ejercicios democráticos dentro, porque mira, lo mismo vimos marchar a Xóchitl Gálvez, que a Clara Brugada,
que expresiones de la izquierda o de la derecha, artistas, mujeres, de todo. Creo que eso es interesante. Sí, no, es yo creo que un espacio muy valioso y de los pocos lugares donde realmente se está construyendo otra forma de hacer política, ¿no? Vamos a un segundo corte, regresamos ahorita en unos 2 minutitos para continuar con esta gran entrevista con nuestra colega de Radio UNAM, Deyanira Morán. No se vayan, aquí la esperamos. Pues aquí estamos con Deyanira Morán. Muchas gracias por continuar con nosotros, nuestro público, nuestra gran invitada. Pues cuéntame un poco de tu carrera, tu trayectoria. Estudiaste aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Estuve leyendo por ahí en una entrevista que tu primer empleo, bueno, tu primera responsabilidad profesional fue como practicante de servicio social en Radio UNAM, ¿no? Así es. ¿Recuerdas esos días? ¿Quién Sí, era el director de Radio UNAM en ese momento? Felipe López Veneroni, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y qué hacías? Bueno, yo estaba no se llamaba como ahora Servicios Culturales, pero era como el Departamento de Cultura. Y entonces, bueno, yo tenía que hacer algunos spots que salieran al aire, que anunciaban las obras de teatro, los conciertos, eso básicamente hacía. Pero me empezó a llamar la atención desde ahí, ya siempre he sido como, a ver, ¿qué hay más allá de este departamento? Fui a producción, fui a las cabinas y entonces empecé a conocer gente y me empezó a gustar todo esto de la locución y de hacer guiones, por ejemplo, y eso como que me fue... Pero ya sabías llevando. que querías hacer locución, pues. No lo sabía, hasta ese momento me gustaba la radio, pero no sabía exactamente qué de la radio. ¿Y tomaste una clase de locución alguna vez? Sí, llegué a tomar alguna clase. Y bueno, después el servicio social dura nada más 6 meses. Conocí a una persona que trabajaba en radioeducación y me llevó por allá y ahí me quedé varios años, 5 años me quedé en radioeducación. Ahí hacía un trabajo también de locutora. Estaba en un horario. ¿Qué año más o menos sería? Fue en el año, ahora verás, por el 99 más o menos, por 1999, 98. Y yo tenía un turno en la madrugada. Entraba a trabajar a las 2 de la mañana y salía a las 6 de la mañana. ¿En serio? Sí, estaba en la onda corta. De noche, yo no, a las 3 de la mañana. Y yo decía, es como si me fuera a lo mejor de fiesta 3 días, porque me tocaba ir 3 días a la semana. Pero fue muy divertido, porque era en la onda corta de radioeducación. Y entonces el público era un público internacional. Y no había todavía el correo electrónico. Y entonces, ¿cómo nos comunicábamos con el público? Con cartas. Llegaban cartas. Y ahí te escuchamos de Cuba, de Rusia, de un montón de lugares, y ahí me tienes escribiendo también las cartas. Llegué a conocer radioescuchas en otros lugares desde donde nos escribían. Fue muy interesante. Ya después pasé un tiempo a amplitud modulada en radioeducación. ¿Conduciendo un noticiero o era de cuestiones Sí, noticiero a veces y también algunos otros programas que había en su momento. Y me decías, fue el aire que un reportaje sobre el zapatismo fue de los primeros que hiciste. Pues mira, no me acuerdo si fue en 1999-2000 cuando fue la primera caravana zapatista. Yo no era reportera, era locutora y yo dije, yo quiero ir a cubrir la marcha. Quiero ir. Me dijeron de radioeducación, fíjate que pues no hay dinero, pero empezaban los teléfonos celulares que se te acababan así, entonces te apoyamos con tarjetas para celular. Y entonces yo con mis recursos tomé un camión a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y ahí empecé a recorrer junto con la caravana y conocí gente muy interesante, conocí a Ricardo Rocha, conocí a Carlos Monsiváis ahí, hubo una comida, me invitó una persona que trabajaba en el equipo detrás de la noticia y empezó ahí, digo, el periodismo también es de muchos contactos y conocer gente y demás, y entonces me aventé toda la caravana así a la aventura, pero todo el tiempo reportando a los noticieros de radioeducación. Y de ahí ya pasaste a Detrás de la Noticia. A Radio 13. Bueno, Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha. También, paz descanse, cómo se nos han ido todos los grandes maestros estos años. Sí, Tú sabes que yo, programa de televisión fue con Ricardo Rocha, Granados Chapa y Virgilio Caballero, ¿no? Así es. En el estudio de Rocha, ahí en Detrás de la Noticia, aquí sobre Insurgentes, exacto. Sí, una muy buena experiencia. Y también. Los tres ya
ya se nos fueron, ¿no? Estos grandes maestros. Pero aprendiste en ese momento también, supongo, con Ricardo bastante. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y luego estuvo un tiempo, recordarás, en Radio UNAM. Estuvo un corto periodo en Radio UNAM. Él tenía su canal de Detrás de la Noticia. Y pues ahí a la reporteada, que eso es algo que me encantó también, que no había hecho hasta ese momento. Y empecé a trabajar ahí cubriendo la fuente política, precisamente, fuente universitarias, educación, de todo un poco. Cuando eres reportero, de todo un poco. ¿Y te gusta más, te gustaría regresar a esos trotes del reportaje de calle? Sí, me gusta mucho. Siempre, de pronto, pues llega uno a hacer algunas cosas, pero ya las dinámicas son diferentes por los tiempos y demás. Para mí, ese momento de ser reportera, pues te implica prácticamente todo el día. Hay veces que había que entregar hasta 5 notas, cubrir eventos, entonces no tienes tiempo más que de eso. Y pues bueno, las cosas se van dando, de pronto pues tienes otras actividades y la vida me fue llevando ahora a una conducción que siempre he estado casi siempre detrás de un micrófono. Sí, y a un joven que ahora te está escuchando, tus alumnos pues de comunicación, que entiendo que pues, la mitad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudian comunicación, sí, ¿no? Sí. ¿Qué les recomiendas a tus alumnos en términos profesionales? ¿Cómo terminar trabajando en la comunicación? Porque es difícil hoy, ¿no? O sea, hay una crisis financiera en los medios tradicionales, que digamos, ¿no? Pues primero los decepciono mucho. Es decir, les digo las cosas claras y como son. Hay que picar piedra. En esta carrera y en esta profesión hay que picar piedra. Tienes que primero salir de toda esta teoría, que hay que siempre no perder la práctica dentro de las mismas escuelas, pero luego se lanzan a medios de comunicación y en algún momento dicen, es que me falta experiencia. Bueno, pues sí, siempre cuando tenemos cierta edad no tenemos toda la experiencia que quisiéramos, pero yo les diría que, y es con lo que al final, después de decepcionarlos, después les digo, es lo más bello que puede existir, el periodismo. Y entonces, al último, yo siempre hago este ejercicio, les doy una hoja en blanco y les pido que no pongan su nombre y que digan qué les gustó o no de la clase y cómo lo ven en general esta materia para su carrera. Y me he encontrado mensajes maravillosos donde dicen, yo no tenía mucho entusiasmo en el periodismo, pero después de tomar la clase, sé que voy a ser periodista. Y cosas como esas que hay, pues hay que abrirles un poco ese camino, pero ahí están y creo que a esa edad son esponjas y quien tiene la vocación siempre va a tener un lugar en el periodismo. ¿Y cómo acercar nuestros medios universitarios a la juventud? Aquí, TV UNAM, Radio UNAM. Antes de la pandemia teníamos aquí un panel de jóvenes que preguntaban en el último bloque a nuestros invitados todas las semanas. Voy a pensar recuperarlo, a ver si la audiencia nos la exige, porque era muy divertido, porque justamente obligaba al invitado a dialogar directamente con estudiantes de la UNAM. ¿Qué tipo de proyectos o ideas tienes para acercar la radio de la universidad a los universitarios? Bueno, empezamos con otra pregunta. ¿Hasta qué punto te escuchan, pues, los mismos estudiantes? Pues yo creo que, mira, si no les damos esos contenidos donde se sientan involucrados, a veces pues no van a decir, bueno, pues sí, Radio UNAM. Y sí hay quien la escucha y me dicen programas y demás, pero yo creo que ese involucramiento tiene que ser permanente. Yo antes tenía una mesa de análisis con estudiantes de cualquier facultad, elegíamos el tema y había un equipo que ubicaba a estos estudiantes para que pudieran estar en la radio, en el programa. Hay que retomarlo, seguramente es algo en los próximos planes que tendré que hacer, o también hay quienes ya empiezan a hacer sus reportajes, quienes empiezan a hacer sus investigaciones, darles un espacio a través de la radio. Entonces, yo creo que esos son los próximos planes que... Pues, como saben, nosotros en el programa Democracia, Justicia y Sociedad fundamos el periódico de estudiantes de la UNAM, que se llama Goya. Entonces, también que los estudiantes sepan que existe el periódico de los y las estudiantes de la UNAM, que se llama Goya, y están invitados a escribir ahí opinión, reportajes, fotografía, podcast, lo que quieran. A esto es un espacio para ellos. A ti mismo te hemos invitado a diferentes espacios del PUEDS. El año pasado
organizamos junto con el Instituto Nacional Electoral un debate de jóvenes universitarios dentro del INE sobre el futuro del país. Nos hiciste el honor de moderar una de las mesas. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué idea te quedó grabado sobre la perspectiva de la juventud hoy? Pues me encantó, lo disfruté mucho porque me doy cuenta que tenemos que escuchar a las y los jóvenes, no hay de otra forma. Escuchar qué le pedían en ese momento a candidatas, candidatos, qué pedían desde lo que les interesa. Y yo creo que ahí es algo muy importante también, tocar temas que le interesen a las juventudes. Eso tiene que ser sí o sí. De pronto uno está en sus temas aquí muy metido, pero pues, ¿qué les interesa a los jóvenes? Yo creo que eso tiene que ser algo muy importante, pero disfruté mucho en ese momento y me di cuenta de la capacidad que hay desde las voces que escuchamos, que eran pues jóvenes, incluso menores de 20 años, ¿no? De varias edades, pero creo que eso es importante. ¿Qué quieren y cuáles son los temas que les interesan? Y sobre eso también irnos, porque a nosotros también nos deben de interesar. Sí, no, yo creo que la nueva generación trae otro chip. De repente sí me preocupa que no leen tanto, ¿no? Uno como profe tradicional, ¿no? Sí. Quisiera que leyeran más, pero simultáneamente tienen pues más conocimiento, ¿no? Como se enteran todo en las redes. Y creo que sí hay un espíritu crítico pues muy profundo, ¿no? Por lo menos aquí en la UNAM, no sé si en todos lados, ¿no? Sí, eso que dices es muy importante. Yo, además de los libros que están propuestos dentro del programa, siempre puedes proponer otros y siempre les digo, a la par de las lecturas que vayamos haciendo a lo largo del semestre, tienen que leer por lo menos 2 libros de literatura. Y entonces les doy ahí algunos consejos y demás, o les sugiero algunas cosas, y siempre nos despedimos con un poema que le toque a cada quien. Mira. Tienen que elegir desde las letras algún autor, alguna autora que les guste, alguna temática, y siempre cerramos la clase con... ¿Todas las clases? Todas las clases. Una persona tiene que exponer su poema. Sí, vamos por la lista o quien quiera, y entonces... Y al último me ha encantado, sí, lo leen por lo general si son muy largos y demás, pero siempre les sale, después de que terminó la persona de leerlo, les sale un aplauso espontáneo, porque les conectó lo que les dijo esa persona, ese autor, ¿no? El último fue que dijo, bueno, también Jim Morrison sí fue un músico, pero también era un poeta, y nos empezó a leer unos poemas de Jim Morrison. Sí, eso es tan importante, muy importante vincular la literatura, el arte y la política y la profesión. Yo en mis clases de Derecho Electoral siempre les doy ensayos sobre la lucidez de Saramago. Mira, ¿no? Que empieza el primer capítulo, el día de la votación, la mesa que cuida, la mesa directiva de la casilla, platicando entre ellos, y no llega ningún votante, está lloviendo terriblemente, ya por fin empiezan a llegar los votantes, y abren la urna al final, y todos son votos en blanco, ¿no? Sí. Y es una sacudida para ellos, y así empieza el libro, y es una novela, pues, pero toca temas absolutamente reales y te obliga a pensar y a reflexionar, porque, y si no introducimos ese tipo de materiales al aula, simplemente damos textos académicos y secos, es más difícil llegar a la gente, ¿no? Sobre todo a los chavos, y exigen eso y es muy importante cumplir con eso, ¿no? Sí, esa parte me gusta mucho, que además están abiertos a que lleguen propuestas en su día a día. Les digo, a ver, sí, yo sé que tienen que leer muchos libros y tienen que hacer trabajos y demás, pero no se despeguen nunca de esto, que sea como un hábito. Y también les digo, hagan su diario, escriban, sobre todo en esta materia de argumentación y expresión escrita, que vemos la parte, digamos, técnica de la ortografía, la sintaxis, la redacción, pero también vemos argumentos y analizamos también lo que se dice en los medios de comunicación, y eso es muy importante. Hay que irlos involucrando, y también tal vez hay que saber cómo llegarles, con qué temáticas y con qué libros. ¿Y cuáles novelas recomendarías así
2 novelas. Ahora sí como la de Peña Nieto, a ver, ¿qué recomienda 2 textos? Pues mira, a mí me ha gustado mucho y me ha acompañado durante mucho tiempo Milán Kundera. Ajá. Me gusta mucho, les doy ahí algunas recomendaciones. La insoportable levedad del ser, por supuesto, además si quieren ver la película, o también de Humberto Eco, El nombre de la rosa, o también me gusta Murakami. Entonces les hago yo una lista, les dejo una lista y les digo, a ver, ¿qué título les suena mejor? ¿No? ¿Conocen estos autores? Sí, algunos conocen, otros, yo no lo conozco. Bueno, ¿qué título te crees que te pueda involucrar más? ¿No? Le digo, a veces nosotros buscamos libros cuando vamos a las ferias de libro, a las librerías, incluso a la biblioteca, estamos buscando un libro, pero hay libros que nos encuentran. Eso es algo que siempre me ha sucedido y les digo, déjense llevar por las palabras. Las palabras tienen mucho poder y creo que la literatura, por supuesto que lo hace, ¿no? Sí, eso es una cosa muy importante. Y los sí, que no lee, que no consume palabras, sí. Ahora sí no los puedes producir, porque es todo. Sí, no se puede obligarles tampoco, ¿no? Sí. Si no hubieras sido periodista, ¿qué hubieras hecho? Me gustó siempre el teatro. Sí. Mira, sí te imagino, o sea, eres muy... Hubiera sido actriz. Muy clara en tu... Pues es que el periodismo y el teatro tiene algo que ver, ¿no? Claro, de pronto la política ligada a veces con algunos ejercicios periodísticos parece un espectáculo, parece un show, ¿no? Tiene mucho que ver. Pero no, digo, finalmente sí me gusta mucho el teatro, me gusta ir a ver algunas obras, tengo amigos, amigas que se dedican a ello. Una vez incluso me invitaron a participar en una película. Mira. Sí, Rencor Tatuado, sí, con Jacaranda Correa, recuerdo aquí en TV UNAM justamente. ¿Ella era la directora? No, ella era también, éramos 2 periodistas en una escena. Mira, pues Jacaranda también gran amiga que ha estado. Sí, tengo que ver esa película, entonces, ¿cómo se llama? Rencor Tatuado. Sí, se me acaba de ir el apellido del director, pero se llama Julián. Julián, ahorita se me fue su apellido, pero sí, es una película con un tema un poco intenso, pero ya tendrás oportunidad de verla. Muy bien, no, pues vamos a verla con tu hija Jacaranda, pues que... Sí, digo, una mínima parte fue algo, pero bueno, ahí fue mi sueño cumplido. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Pues ya se nos acaba un minuto, un último mensaje a la comunidad universitaria. Pues consuman medios de su universidad, que puede ser en este caso de la UNAM, pero fíjate, creo que una muy buena relación entre los medios universitarios, o por lo menos a mí me gusta mucho escuchar IPN, Ibero, UAM, me gusta mucho escuchar cada uno, creo que cada estación tiene su propio sonido y su propio mensaje, pero creo que podemos hacer una hermandad ahí interesante y que le demos mucha voz también a las y los jóvenes que pertenecen a esa universidad y que tienen mucho que decir. Sí, eso. Pues hagan el intento, libérense de los medios corporativos y de los influencers, así como... Dense un descanso también de todo eso. Y escuchen a los medios universitarios para aprender, para concientizarse y escuchar a Deyanira Morán todos los días de 1 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Deyanira. Gracias, John. Gracias, un privilegio y gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros todos los domingos a las 7:30 de la noche. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogos por la Democracia de TV UNAM.